Bien, muy buenas tardes a todos. Hemos comenzado a estudiar el tema del oficio que el Señor Jesús está realizando en el día de hoy en los cielos. Él murió ciertamente en la cruz por nuestras transgresiones, pero Él resucitó al tercer día, triunfante sobre la muerte, triunfante sobre Satán, el adversario de Dios, y triunfante sobre el pecado. Pero su oficio no quedó allí. Él ahora está intercediendo por todos los que creen en Él. En su nombre se ha conformado un pueblo llamado la Iglesia, el cual es la cabeza. Y el oficio que Él realiza en el día de hoy por los suyos, por su pueblo amado en los cielos, en ese tabernáculo no hecho de manos por el hombre, es lo que vamos a considerar en este estudio. Son 10 largos temas de este estudio profundo. Lo vamos a dividir en 2 grandes temas. El primer tema va a ser, vamos a considerar el rol, la función que hace actualmente el Señor Jesús en la cruz, en el cielo, que es su función como sacerdote. Y luego el segundo grande tema va a ser la obra sacrificial de Cristo, lo que significó lo que Él hizo en la cruz. Entonces les invito primero a considerar la palabra del Señor ahí en Hebreos, capítulo de los Hebreos, en su capítulo 5, y vamos a leer los primeros 3 textos. Hebreos capítulo 5, el texto 1 al texto 3. La palabra del Señor dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿No? Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. El Señor bendiga su palabra. Vamos a estudiar entonces cómo se constituyó el Señor Jesús como un sacerdote. Y para poder entender cómo se constituyó el Señor Jesús como un sumo pontífice, hemos de entender cómo era el sumo pontífice aquí en la tierra, el cual es figura de lo que el Señor es en el cielo. Y el primer punto que nos tiene en este texto que acabamos de leer es que la unidad con los hombres, el hecho de que el sacerdote está unido con los hombres, es lo que capacita a Cristo para ser nuestro sumo pontífice. Es la unidad que Él tiene con los hombres es lo que lo capacita para ser un sacerdote. Entonces tenemos el primer punto. Dios inauguró el sacerdocio en el Antiguo Testamentario, porque Él quiso construir a Israel, o constituir a Israel, una nación de sacerdotes. La verdad que Dios tenía en la mente y en su corazón que el pueblo de Israel iba a ser una nación de sacerdotes. Fíjese que allá en Éxodo, por tiempo no lo vamos a ver, pero en Éxodo 19, el texto 6 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Este texto indica que Dios deseaba que su pueblo de Israel fuera un pueblo, una nación de sacerdotes y de gente santa. ¿Para qué? Para que a través de Israel se prodigara y se predicara la bendición de Dios a todas las naciones. Ese propósito Israel lo frustró. Israel fue rebelde. Israel fue una nación orgullosa y tremendamente no obediente.
Por lo tanto, Israel frustró el propósito por el cual Dios quería conformar un pueblo de sacerdotes. Cuando el Señor Jesús vino como Mesías prometido, Israel no lo reconoció y lo rechazó. E influyó en el juicio romano para que fuera crucificado y muerto en la cruz, como un juicio romano. Una vez muerto, el Señor Jesús resucitó al tercer día y comenzó lo que se llama el misterio, una era de misterio, que es la iglesia. Y Dios quiere constituir ahora, o sea, ha constituido ahora que los creyentes sean sacerdotes y sea esta gente santa que Él desea o deseaba en el pueblo de Israel. Una vez que la iglesia sea quitada de esta tierra, Dios vuelve a tomar a Israel en los propósitos que Dios tiene en su corazón para con ese pueblo. Fíjese entonces que Dios quiso constituir a Israel una nación de sacerdotes. Entonces, para poder hacer eso, Dios eligió una tribu, la tribu de Leví, como una tribu sacerdotal. Pero dentro de la tribu de Leví eligió una familia, que es la familia de Aarón y su descendencia. Entonces, este oficio sagrado de sacerdotes estaba celosamente protegido para que las prerrogativas o los privilegios del sacerdocio no fueran usurpados. Veíamos, por ejemplo, en el caso del rey Usías en el Antiguo Testamento, allá en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, como algo muy demostrativo, cuando Usías, el rey Usías, un rey orgulloso, totalmente altivo, el hecho de ser rey se creyó poseedor de todos los privilegios. Dice que se metió al templo, al lugar santo, y él quiso ofrendar en el, en el, en el objeto del incienso, quemar el incienso en el lugar santo. Entonces, que ese era el privilegio solamente de los sacerdotes. Rápidamente, los sacerdotes allí, el sumo sacerdote le dijo de que no le correspondía, y como juicio, Dios le envió lepra, y tuvieron que sacarlo rápidamente al rey Usías como leproso desde el lugar santo hacia afuera, y como castigo, ¿verdad? Quedó, quedó confinado a vivir como rey en un lugar apartado de todo el palacio, el reino, por estar leproso. Ese fue el juicio de Dios para este rey, porque quería usurpar el privilegio que solo correspondía a los sacerdotes. Probablemente estuvo destinado este evento en la Escritura para poder subrayar a todo Israel la majestuosidad y la santidad de Dios con respecto a sus propósitos y a sus designios. Si era designado dentro de Israel la tribu de Leví para ser sacerdotes, y dentro de esa tribu a Aarón y sus descendientes para poder oficiar en el tabernáculo, solamente Aarón y sus descendientes fueron admitidos en el oficio sacerdotal. Ellos podían entrar al lugar santo y el sumo sacerdote, que era Aarón, podía entrar una vez al año al lugar santísimo y no sin sangre, dice la Escritura, para poder oficiar allí en el día de Yom Kippur. Entonces, el primer punto es que Dios inauguró el sacerdocio antiguo testamentario y él quiso constituir a Israel un reino de sacerdotes. Hay un segundo punto que lo consideramos de la epístola que estamos considerando.
El Espíritu Santo desarrolla aquí en la Epístola a los Hebreos la gran doctrina del sacerdocio. Porque todo pontífice es tomado de entre los hombres y es constituido a favor de los hombres lo que les toca, para que ofrezca presentes sacrificios por los pecados. Es decir, la noción básica de ser sacerdote, un sacerdote es uno que es designado para entrar en beneficio de los hombres con relación a Dios y delante de Dios. O sea, un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Este propósito último, siendo el más elevado, es atraer a los hombres hacia Dios. Aquí el objetivo fundamental y principal y la razón de ser sumo sacerdote es que el hombre pueda tener acceso a Dios. Este es el segundo objetivo de que Dios quería constituir sacerdotes. Quería que los hombres pudieran tener acceso a Dios, a su persona. Es así entonces que el autor de esta epístola a los Hebreos desarrolla este gran concepto del sacerdocio del Hijo de Dios sobre la base del sacrificio levítico. Todo sumo pontífice o todo sacerdote es tomado de entre los hombres. Se requiere entonces como fundamento principal para ser un sacerdote es tener una identificación con los hombres en su responsabilidad con el pecado. El sacerdote en el Antiguo Testamento, en el sentido bíblico, debe ser tomado entre los hombres, es decir, debe tener la naturaleza humana, porque él va a representar a los hombres delante de Dios. Su misión tiene el carácter representativo y por esa razón su humanidad es esencial. Si ha de ser un sacerdote, un mediador entre Dios y los hombres, tiene que ser un hombre. Está ordenado para los hombres y tiene que ver con los asuntos que atañen a los hombres frente a Dios. Y es por eso que la Escritura dice en el texto 1 que el sacerdote es constituido a favor de los hombres lo que a Dios le toca. Es decir, a lo que a Dios se refiere. El sacerdote es tomado de los hombres para ser un mediador entre los hombres y Dios. Por lo tanto, ese sacerdote es constituido a favor para poder mediar las necesidades que tiene el hombre delante de Dios. Esta designación, como hemos visto, era un asunto electivo de Dios, el cual había determinado cómo sería establecido el sumo sacerdote en el antiguo orden levítico. Fue Dios y no los hombres quien designó el antiguo orden, es decir, a una familia sacerdotal, de donde procedían los sacerdotes y también los sumos sacerdotes, que dice en Éxodo 28, texto 1, yo lo voy a leer. Y tú llega aquí a Aarón, tu hermano, y sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Es Dios es el que está designando quiénes serán los sacerdotes en el antiguo orden. Y siendo hombres como el resto del pueblo del que procedían, entonces conocían como tales las condiciones y las necesidades que los hombres tienen. Y estaban sujetos también estos hombres a las mismas pruebas, limitaciones y al pecado que el hombre tiene. Es decir, el sacerdote va a ser uno que es humano y conoce las necesidades humanas porque él mismo es humano. Es decir, como sacerdotes tenían un área limitada de representación en lo que a Dios se refiere. Es decir, ellos solamente tenían que ver con las relaciones del pueblo delante de Dios y con Dios. El sacerdote es constituido no para configurar una situación política o social,
El sacerdote era constituido para poder mediar los problemas del hombre delante de Dios. Problemas espirituales, a causa de las necesidades que el hombre tiene para con Dios. Entonces, aquí encontramos uno de los elementos distintivos del sacerdote. Para ser un fiel pontífice, un fiel sacerdote de su pueblo, y para poder cumplir la tarea como sacerdote, Cristo se ha hecho uno con los hombres. Eso es lo maravilloso que revela la Escritura. Cristo, para poder venir a ser un sacerdote, se ha hecho uno con los hombres, sin dejar de ser lo que siempre él ha sido. Yo sé que aquí en el epístola de los Hebreos se trata de la unidad del Hijo con los hombres en varios aspectos. Primero, Cristo es uno con los hombres por la unidad de su naturaleza. Para representar a los hombres delante de Dios se requería una naturaleza humana. Cristo la asumió en todo, con excepción del pecado. Segundo, esa unidad con los hombres en sus tentaciones. Cristo sufrió en plenitud las tentaciones, con la única diferencia que él no cayó ante las tentaciones, como el hombre cae. Cristo sufrió las tentaciones. Fíjese que una experiencia de pecado embota nuestra sensibilidad espiritual, o sea, vale decir, cuando nosotros pecamos, ¿qué nos sucede? Nuestra sensibilidad espiritual se apaga, se oscurece, hasta que no confesemos nuestro pecado. La experiencia de una tentación es distinta, porque permite comprender mejor a los que sufren. Y esa es la experiencia de Cristo. Cristo no solo se identifica con el hombre porque él es humano, sino que además se identifica con el hombre porque él sufrió las tentaciones y puede comprender lo que significa cuando el hombre es tentado. Hay uno que te ama, hay uno que te entiende, hay uno que está identificado contigo porque es humano y porque fue tentado, con la diferencia que él es sin pecado, no cayó en pecado. Hay un tercer punto, es la unidad de la experiencia con la muerte. Fíjese que él experimentó, el Señor Jesús, una muerte real, aunque su muerte fue vicaria, es decir, representativa, sustitucionaria. Él murió en la cruz por nosotros, por ti. Es decir, lo que él sufrió en la cruz pagó lo que tú tenías que haber pagado. Y es aquí que Cristo está con la unidad de los hombres. Porque él tuvo la disciplina de la muerte. Él sufrió la muerte como nosotros tenemos que sufrirla. Nosotros tenemos que pasar por la muerte y él pasó por la muerte. Por lo tanto, también ese es el punto con que él se identifica con usted. Entonces, esa unidad con los hombres es lo que le habilita a él para representarnos ante Dios. Y esa es la característica de su sacerdocio. Hay un punto 3 como él, de su rol de sacerdote en los cielos. Fíjese que el sumo sacerdote tiene la responsabilidad, el servicio sacrificial en relación con el pecado. Es decir, el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que oficiar el sacrificio que el oferente traía por el pecado. Un sacerdote no se podía presentar delante de Dios con las manos vacías, porque él era designado
para poder presentar las ofrendas y los sacrificios por los pecados. Por esta razón, el acto de cumbre del oficio del sumo sacerdote levítico era la celebración del gran día de Yom Kippur, el día del perdón, que era el día de la expiación, donde se perdonaban los pecados de todo el pueblo de Israel una vez cada un año. La idea de un sacerdocio se relaciona entonces con la conciencia del pecado por parte del hombre. Y en el cumplimiento de sus funciones, el sacerdote tenía que presentar, tenía que ofrecer sacrificios delante de Dios. Aquí el verbo ofrecer equivale a presentar o poner delante de Dios esas ofrendas. Ofrendas sin sangre y ofrendas de sacrificio con sangre. Sangre que se derramaba. Entonces este es un principio eterno establecido por Dios, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Escritura. Es decir, no hay remisión, no hay perdón. Aquí también Cristo se identifica, porque aquí hay una realidad de que Él es el sacerdote y al mismo tiempo es el cordero que se va a sacrificar. Pero Él se está presentando, imagínense, Él se presenta delante de Dios y hace el sacrificio. Hay un cuarto punto. La gran epístola de los Hebreos, donde manifiesta que la obra del sacerdocio de Cristo alcanza su principal expresión. Aquí aparece la idea totalmente nueva que el Evangelio revela, de que un sumo sacerdote que se sacrifica a sí mismo. En el Antiguo Testamento el sacerdote sacrificaba lo que el oferente traía. Si el oferente quería alabar a Dios, hacía un sacrificio de un animal por un holocausto, como un olor grato de gratitud a Dios. Pero si el oferente traía un sacrificio por el pecado, el sacerdote oficiaba ese sacrificio por el pecado. Pero aquí hay una nueva idea del Nuevo Testamento. Se manifiesta de que Cristo, como sumo sacerdote, se sacrifica a sí mismo en la cruz del Calvario. Y este sacrificio es fundamental, porque la posición de los hombres ante Dios se establece únicamente mediante el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz. Además, la criatura dice, es decir, la Escritura frente a la criatura, la Escritura dice que Cristo se puede compadecer de los ignorantes y de los extraviados, pues Él también está rodeado de flaqueza. El sacerdocio era llamado para que manifieste un ministerio paciente. El sacerdote tenía que ser un ministro paciente, en el sentido de que tenía que sentir compasión. Cuando el oferente traía un animal, un cordero sin tacha, sin defecto, y lo traía por el pecado que este oferente había hecho, que ofrecía. Primero llegaba a la puerta del tabernáculo y el sacerdote lo recibía. El sacerdote tenía que tener la paciencia en el sentido de sentir compasión por aquel que traía ese cordero. ¿Qué compasión tenía que sentir el sacerdote? Fíjese que el oferente tenía que poner las manos en la cabeza del cordero y tenía que orar confesando sus pecados. Y el sacerdote tenía que tener la empatía
suficiente para poder identificarse con el mal de otro. Luego el sacerdote le tenía que pasar el cuchillo al oferente. Y mientras el sacerdote tomaba el animal, lo sujetaba, era el mismo judío piadoso que traía ese cordero por su pecado, tenía que matar y degollar al cordero y derramar la sangre. El sacerdote tomaba la sangre en ese pocillo, ¿verdad? Y era la sangre que la presentaba en el altar de bronce como una sangre aceptada, un sacrificio aceptado, una muerte con sangre derramada para la remisión del pecado. Por lo tanto, el sacerdote tenía que sentir empatía, tenía que sentir compasión, ser comprensivo. Al pie de la letra está escrito que tenía que padecer a la medida del sufrimiento que tenía el oferente. ¿Qué quiere decir esto? Que un sumo sacerdote tenía que ser asequible al dolor ajeno por el pecado. Un sacerdote tenía que sentir el dolor ajeno. No era un mero oficiante de una presentación de un sacrificio, sino que debía sentir una profunda compasión y afecto por el que había cometido la transgresión, el cual exigía una presentación de un sacrificio. Entonces el sacerdote no se trataba de cumplir un oficio como un religioso. En otras palabras, cuando el judío piadoso traía el cordero por causa de su pecado, el religioso no podía ser protocolar, ya, ahí está el cordero, ya, ahí, mátalo, ya, ahora, ya, ahí está el cuchillo. Tenía que sentir la empatía y el mal y sufrir y comprender que una víctima iba a morir por el pecado de otro. Y el hecho que el judío piadoso matara al cordero por su pecado, imagínense lo que sentía ese judío piadoso cuando estaba matando a un inocente por culpa de él. Es la misma visión que tenemos que tener cuando podemos comprender que Cristo murió por mi pecado. Es Él el que sufrió por causa mía. Es el mismo efecto de que cuando el judío piadoso estaba degollando el cordero, matando al cordero, que era un animal inocente, el judío piadoso sentía de que otro estaba muriendo en su lugar. Y el sacerdote tenía la compasión necesaria. Bueno, entonces el contexto se aprecia más bien la idea de compadecerse, sentir como propio el dolor producido por el pecado y sus consecuencias. El sumo sacerdote no tenía la función de ser un juez, sino un mediador. Por lo tanto, debía identificarse y compenetrarse hasta comprender el problema ocasionado en el judío piadoso, que era el pecado, y exigía esa ofrenda de sacrificio. Fíjese que esta es la comprensión que tenemos que entender del Señor. Que el Señor como sacerdote entiende, comprende, se identifica con usted porque es humano, se identifica con usted porque Él tuvo tentaciones, se identifica con usted porque Él pasó por la muerte
y además de eso se identifica con usted porque Él murió por usted por causa de sus pecados. Fíjese que cuando Aarón entraba al lugar santísimo para tener el contacto con Dios, era una demostración de una gracia infinita por parte de Dios. Porque también Aarón estaba rodeado de debilidad. Él era hombre, por lo tanto, como hombre era flaco, tenía flaquezas. La razón de sentir la compasión obedecía a su propia condición. Vale decir, Aarón como sacerdote sentía compasión por el judío piadoso, porque él era flaco delante de Dios. Fíjese que el sacerdote estaba continuamente rodeado de flaqueza. No solo era débil como hombre, sino que estaba rodeado continuamente de debilidad, continuamente de debilidad. Y así rodeado como estaba de debilidad, tenía que acercarse una vez al año a la presencia de Dios. Estaba establecido que no en cualquier tiempo podía entrar al lugar santísimo, que era el lugar donde estaba la gloria de Dios, el. Y fíjese que el texto dice aquí en texto 3 de Hebreos 5, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Era tan débil el sumo sacerdote humano que tenía que ofrecer los pecados primeros por él, para poder acercarse a Dios, y luego que una vez que se ofrecían los pecados por él, y él estaba limpio, podía ofrecer los pecados por el pueblo. Ese era el gran día de la expiación, el día de Yom Kippur, el día en que el sumo sacerdote Aarón entraba al lugar santísimo. Y toda la congregación estaba afuera esperándolo. El gran sumo sacerdote tenía que lavarse primero, vestirse de lino blanco y ofrecer un becerro para la expiación por sus propios pecados, y esparcía la sangre sobre el propiciatorio, allí en el lugar santísimo. Y así, preparado, cubierto, limpio, podía entrar por segunda vez como representante por su pueblo para esparcir la sangre del macho cabrío de la expiación. Con un sentimiento de indignidad, levantaba el velo que separaba el lugar santo y santísimo para poder entrar a la presencia de Dios. Entraba seguramente sabiendo que el Dios de toda la gracia había provisto la sangre para que un pecador sujeto a flaqueza, es decir, a debilidad, pudiera ministrar en la presencia de Dios sin perder la vida. Con estos mismos sentimientos en su alma, él tenía que mostrarse paciente para con los ignorantes y extraviados de ese espíritu. Pero hay una diferencia con Cristo como sumo sacerdote. Nuestro eterno sumo sacerdote, él no necesitó ofrecer sacrificios por sus pecados, porque era sin pecado, ya que él es inmaculado y eternamente santo, ¿verdad? No por obras de justicia, dice la Escritura, ¿no es cierto?, que habíamos hecho, sino por su misericordia nos salvó. Y así debía socorrer a los hermanos. El Hijo tenía que hacerse como ellos, desde su naturaleza humana, y ser semejante a todos los hombres. Es interesante apreciar entonces que en ningún lugar del Nuevo Testamento se afirma la identidad absoluta de la humanidad de Jesús y la nuestra, haciendo la comparación entre ambos. Fíjese que mediante el uso de la forma verbal que equivale a ser hecho semejante, la Escritura dice que Él fue semejante a los hombres. Si es semejante, entonces no es idéntico.
indudablemente. Jesús fue hombre como los hombres, salvo por dos aspectos. Primero, en cuanto al pecado, ningún hombre ha sido impecable como Jesús. Segundo, en cuanto a la vinculación con la deidad, ningún hombre ha estado jamás ni puede estar en relación con la identidad de la divinidad, como Cristo la tuvo. Él era perfectamente hombre y al mismo tiempo perfectamente Dios. Como dicen los teólogos, su unión hipostática, perfectamente hombre y al mismo tiempo perfectamente Dios. Sin embargo, desde su humanidad, el Hijo era en todo semejante a los hombres. Desde su humanidad, Él es igual a nosotros, pero sin pecado. El sumo sacerdote tiene dos condiciones que son propias y que el autor de la epístola de los Hebreos destaca, es decir, que ha venido a ser misericordioso y fiel sumo pontífice. Aquí con estos dos puntos vamos a terminar el estudio de hoy. Su misericordia es la característica de Cristo. Es uno de los atributos comunicables de Dios que expresa su amor hacia el culpable y al miserable. Es el amor que expresa la compasión a causa de la situación originada por el pecado. Viendo la desdicha que esto produce en el hombre. Pero en Dios produce misericordia. Es el amor en extensión, es decir, un amor constante. Dios ama permanentemente a pesar de las circunstancias personales. Y la segunda gran característica, su fidelidad en relación con el hombre, es misericordioso en relación con Dios. O sea, en relación con el hombre es misericordioso y en relación con Dios es fiel. La fidelidad se aprecia en que soportó el sufrimiento y hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue fiel porque fue enviado a esta tierra sabiendo que él iba a sufrir y que iba a morir. ¿Y cómo murió? Una muerte violenta, violentada. La fidelidad se aprecia en la entrega hasta el grado que exigió la obra de salvación. Fíjese que en la muerte en la cruz, él primeramente murió en la voluntad hacia su Padre. Solo Dios puede sondear el corazón de Cristo allí en la cruz. En obediencia hacia su plan de salvación, con el propósito de salvar al hombre. Primeramente Cristo murió en la cruz como una ofrenda agradable a Dios. Fíjese que eso está en el capítulo 2, texto 1. Perdón. Olvidé el texto en este momento, perdón, hermano. No es el texto allí. Pero él primeramente murió como una ofrenda de sacrificio a Dios, como un olor suave, agradable a Dios. Y luego, la muerte de Cristo es por la expiación para quitar los pecados del hombre.
Por lo tanto, la fidelidad se aprecia en la entrega hasta el grado que exigió la obra de salvación. El sumo sacerdote es también la víctima en el sacrificio, ya que tenía como propósito expiar los pecados del pueblo. La fidelidad y la misericordia se unen en la cruz del Calvario, en ese sacrificio propiciatorio por el pecado. De ese modo anunció el salmista la unión de la misericordia y la verdad, o la fidelidad de Cristo, cuando dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, como dice en el Salmo 85. Estos son los puntos entonces esenciales para poder comprender a profundidad lo que significó la identificación de Cristo con el hombre, para que Él se constituyese un misericordioso y fiel sumo sacerdote, que es la función que Él está cumpliendo hoy por los suyos, por su pueblo amado. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos. Continuaremos este tema en la próxima visita que tenga con nosotros. Muchas gracias.